Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy obviamente es un domingo muy particular, hay una mayoría absoluta de la población paraguaya que es católica y bueno, la iglesia ha perdido a uno de sus papas probablemente más emblemáticos y el más cercano a Paraguay. Primero porque es un latinoamericano, porque es un hermano argentino y porque además ha tenido una vinculación muy fuerte con las colectividades paraguayas en donde ejerció como obispo en Buenos Aires. Jorge Bergoglio partió y hoy vamos a estar hablando de cuál es el legado del Papa Francisco y vamos a hablar de cuál es el escenario que va a tener quien vaya a sucederlo. La Iglesia Católica que va más allá de una cuestión religiosa. Recordemos que además es un jefe de Estado, pero además es una voz en los debates que se dan en el mundo sobre varias cuestiones. Vamos a hablar enseguida de esto y les voy a contar con quién estoy hoy compartiendo la mesa. Antes de eso, un comentario breve a propósito del caso del Papa Francisco. Mucha gente sabe que yo no soy creyente, es decir, soy ateo, no creo en dioses en general, pero eso no me convierte en un detractor o en un enemigo de las religiones, ni de las personas creyentes. Y es muy importante entender esto porque creo que de alguna manera el Papa Francisco encarnó en la Iglesia Católica ese espíritu de tolerancia que es absolutamente necesario para poder construir acuerdos en una sociedad. Tengo muchos amigos con quienes suelo debatir sobre esto porque les resulta muy difícil entender. ¿En qué crees entonces? No se trata de en qué creemos, sino qué valores son los que nosotros respetamos. Alguna vez he tenido, más de una vez, he tenido discusiones incluso fuertes con miembros de la jerarquía de la Iglesia. Con algunos obispos he tenido diferencias enormes. Es más, no soy precisamente muy de controlar a veces mis palabras y en algún momento en alguna alocución en la radio lancé un exabrupto con respecto a un jerarca de la Iglesia y aquello se convirtió en, digamos, una diatriba sobre toda la institución de la Iglesia Católica o contra todos los católicos. Por supuesto que eso no es así. Como cualquiera, yo puedo tener diferencias con las personas que integran una institución, pero eso no supone tener como enemiga a la institución o a quienes forman parte de la institución o a quienes comparten una misma fe. Mi madre era una gran creyente, era católica, era devota de la Virgen. Mi madre padeció un cáncer durante 8 años. Finalmente, pese a todos los esfuerzos médicos, se fue. Pero si ella no hubiera tenido esa fe, hubiera sido mucho más difícil para ella enfrentar ese proceso. Entonces yo tengo un profundo respeto por la gente que tiene alguna creencia de estas, sobre todo cuando esa creencia lo que resalta es el lado positivo de los seres humanos. Y ahí voy a quién fue para mí un ateo. Jorge Bergoglio. Más allá de la figura mística que representa para ustedes los creyentes, yo creo que fue un gran ser humano, una persona que desde un espacio de poder construyó una forma de conectarse con los seres humanos. Bergoglio hizo que la Iglesia volviera a poner sus ojos en los sectores más carenciados, en todos aquellos que son de alguna manera discriminados o por la economía o por la sociedad. Hizo que personas que se habían alejado de la Iglesia, parejas que se habían divorciado y volvieron a juntarse, grupos sexuales distintos a los heterosexuales, volvieran a la Iglesia. Porque en el fondo, y esto es muy importante, el discurso del cristianismo, y es el que defiende o el que defendía el Papa Francisco, es de amor, es de conexión, son valores. Francisco fue
para mí, ante todo, un gran humanista. No necesito compartir su fe para respetar el trabajo que hizo. Y para decir, como ya lo dije en algún momento, y alguna gente pensó que aquello era despectivo, fue un gran tipo, fue una gran persona. Y creo que la mejor manera de honrarlo es seguir esa senda que él construyó, de tolerancia, de conversación y de encontrar valores en común. Lo que hace que valga la pena que seamos seres humanos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento, para hablar de esto estamos con Jorge Codas, analista internacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, buenas noches al padre Velasco y a don Pedro Kristovich. Bueno, estamos con Pedro Kristovich, él es comunicador católico, colega. Hola Pedro, ¿cómo estás? Queridísimo Luis, compañero del vuelo papal, ¿cómo estás? Muy buenas noches, y también a Jorge, al querido padre Pedro. Bueno, y para mí una persona que representa justamente todos los valores que tiene el cristianismo, esa cara que yo celebro de la iglesia, el padre Pedro Velasco, sacerdote dominico y que está hace décadas en Paraguay y forma parte ya de este país. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en este panel sobre una persona tan maravillosa para la humanidad y para la iglesia como fue el Papa Francisco. Bueno, quiero empezar, Jorge, hablando un poco de ¿qué dejó como legado principal el papado de Francisco, de Jorge Bergoglio? Por primera vez un latinoamericano. Creo que él no formaba parte de la ortodoxia de la iglesia, era un hombre que tenía, algunos decían, casi un discurso, digamos, de izquierda, porque se esperaba algo más conservador. ¿Qué deja Francisco? Bien, yo te puedo contestar con más propiedad en el tema diplomático, sí, digamos. Francisco fue un gran diplomático. Él tuvo logros sin precedentes para la Iglesia Católica. Por ejemplo, logró que con la participación del actual todavía secretario de Estado Pietro Parolin, consiguió que China aceptara el nombramiento de los obispos chinos en conjunto y ya no China sola. Ese es un ejemplo. Logró ordenar cardenales en 25 países que nunca habían tenido un cardenal. Logró el Paraguay entre ellos, sí, lógicamente Paraguay. Logró también un acercamiento tanto al movimiento, a la religión musulmana en su versión moderada. Firmó un pronunciamiento con uno de los grandes imanes del Islam sunita. También se acercó a la iglesia ortodoxa rusa. Eso tuvo sus ribetes de controversia por la situación que hay entre Rusia y Ucrania en la actual guerra. Y también se acercó al patriarca ecuménico de Constantinopla, que es el equivalente, digamos, del Papa, pero en la iglesia ortodoxa, es Bartolomé I. Entonces, él se fue físicamente, pero él empieza a dejar huellas que en primer lugar le van a facilitar mucho al que viene su trabajo en materia de política exterior, pero además tampoco va a ser tan fácil deshacer lo que él hizo. Si entrara un papa opuesto a sus ideas, no le va a ser tan fácil llevar hacia atrás las reformas que él realizó. Tuvo también una participación en materia de viajes muy interesante, viajó mucho a África, viajó a Asia. Benedicto XVI, por ejemplo, no hizo un solo viaje a Asia, hacia el continente asiático. Entonces, en líneas generales, yo creo que estamos hablando de un liderazgo transformacional por parte del Papa Francisco en el tema de política exterior. Vamos a seguir enseguida con eso. Padre Velasco, yo escuché las críticas que le hacían a Jorge Bergoglio, es que él tenía aparentemente, algunos decían es un papa peronista, tiene un perfil de izquierda, pero me da la impresión de que quien hace esa afirmación desconoce que él es jesuita. Y en realidad ese espíritu que tenía el padre, o el Papa Francisco, perdón, responde un poco a lo que es el modelo de los jesuitas desde siempre. Yo no sé si lo analizaría así. Indudablemente que en congregaciones religiosas
fuertes como son los jesuitas y otras, siempre dejan una impronta, ¿verdad? Pero yo creo que este Papa fue inmensamente libre y que rompió muchísimos esquemas. Es decir, ¿Libre de qué? Libre para actuar en la Iglesia. Es decir, en la Iglesia este Papa abrió caminos inéditos, nuevos, lo que el Concilio Vaticano II, que para la Iglesia fue un hito de renovación, una Iglesia que veníamos con mucho atraso, una Iglesia que en el siglo pasado realmente no respondía a las expectativas del mundo moderno. El Vaticano II fue un momento grandioso de renovación de la Iglesia. Y ese momento se ralentizó un poco después del Papa Pablo VI, ¿verdad? Y el Papa Francisco recoge todo lo positivo después del concilio y podemos decir que lo vuelca otra vez sobre la Iglesia, y esa necesidad que tenemos en la Iglesia de renovarnos. No podemos ser una Iglesia solamente tradicional. Lo tradicional en la Iglesia pesa mucho. Creo que este Papa lo que hizo fue poner en el centro a Jesús, no a la institución eclesiástica, sino a la persona de Jesús, su inspirador, su modelo, lo que propone. En la primera encíclica suya, Evangelii Gaudium, él dice, volvamos a Jesús. Y ese se manifiesta siempre como discípulo de Jesús. Y Jesús no fue un hombre de institución, no fue un hombre lejano al pueblo, no fue un hombre insensible ante los dolores de la sociedad, cosa que a veces en la Iglesia nos apartamos de ese modelo de Jesús. Yo creo que Francisco, tomando eso como ejemplo, dijo, Jesús es la guía, y desde Jesús no hay cosa más importante que el ser humano, la vida humana, por encima de cualquier calificación. Puede ser una vida humana rica, pobre, de derechas, de izquierda, puede ser una persona moralmente maravillosa, puede ser una persona discriminada, una prostituta, un drogadicto. Es persona, y la persona tiene que estar en el centro y en el eje de una religión profundamente encarnada y profundamente humanista como es la religión católica. Y a veces ha pesado en nuestra Iglesia más las leyes y las instituciones que el modelo de Jesús, la propuesta de Jesús, que él proponía en una metáfora, una imagen maravillosa, el reino de Dios. Un reino donde la persona ocupara el primer lugar, un reino donde la justicia, donde la atención al más débil, donde la igualdad primaran para hacer una sociedad viable, una sociedad de paz. Entonces yo creo que el aporte de Francisco es inmenso. Yo creo que Francisco fue un profundo humanista. Yo creo que en este mundo que estamos ahora, donde faltan tantos líderes, yo aquí digo Mujica, en Uruguay, qué presidente más maravilloso, pero es una excepción terrible, ¿no? Y pasa a nivel religioso, a nivel intelectual. Nos faltan líderes realmente que animen, que marquen caminos nuevos, que sean capaces de en este nuevo mundo técnico y moderno, insuflarlo con valores humanos. Yo creo que en este mundo y en esta situación, el Papa Francisco volvió a las raíces del cristianismo, que es una religión que nunca se puede desentender de lo humano. Tú dices que como ateo no te sientes lejano de cualquiera que tenga valores humanos profundos. A mí me pasa igual, yo me siento más cercano de muchas personas que se dicen ateas, pero tienen valores humanos, que de personas que se dicen religiosas de cualquier religión y están lejos del ser humano. Y son rémoras para el crecimiento de la humanidad, ¿no? Entonces creo que el Papa fue una persona como persona humana maravillosa, y además dentro de la Iglesia
también fue un aporte grandioso. Hizo una síntesis muy grande entre el compromiso, entre no tener miedo a mojarse y a ser objeto de críticas profundas, y a la vez vivir una espiritualidad también grandiosa, que para nosotros, los cristianos, esa síntesis es la que da fundamento a nuestra fe. Si falta la apertura a Dios, nos falta algo, pero si falta el compromiso con la humanidad, nos falta algo. Pedro, vos llevas muchísimo tiempo al interior de la iglesia como periodista, como docente. ¿Cómo se sintió en la iglesia, al interior de la iglesia paraguaya, la irrupción de Francisco? El Papa Francisco fue un transgresor, como Jesucristo. Tenemos aquí dos tipos de imágenes, ¿verdad? Fue políticamente incorrecto, para seguir el nombre de tu programa. ¿En qué sentido? Era en un mundo, y no solo para la iglesia, para el mundo. La vez pasada me estaban haciendo una entrevista donde me mencionaban que el Papa Francisco había comido pancho en Viernes Santo, y yo investigué de qué estaba hablando Willy, y le dije, investigué a ver si era verdad, era una fake news, y le dije, eso no es lo verdaderamente revolucionario. ¿Qué es lo verdaderamente revolucionario? Como lo fue Cristo en su época, como tan bellamente lo decía el Padre. El hecho que hables de sensibilidad en un mundo insensible, que sea un cura de pueblo, como lo decía nuestra colega del vuelo papal, Elisabetta Piqué, hablando de transgresión. Este es un hombre que toma decisiones y va a ser difícil de parar en sus transgresiones. Como se vio ya desde el primer momento, cuando él le nombran papa, le empiezan a tirar esa fake news de la época de hace ya 12 años atrás, donde dicen que el tema de la dictadura de Argentina, que supuestamente no habría hecho nada, lo defiende Adolfo Pérez Esquivel, el marxista, ¿verdad? Le defiende al Papa, y después van apareciendo sujetos que en algún momento fueron calificados de populistas, entre comillas, que se suban en un autito, que no se suban en la limusina, ¿verdad? Pero que mostraban lo que él era, como dijo Elisabetta Piqué, nuestra colega, que hubiera sido calificado de populista si al comenzar su pontificado realizaba esas acciones, pero si hace 30 años que él era así, es él. Él se mostró como era, un hombre auténtico. Y qué lindo con lo que dijo al comenzar su intervención el padre Pedro, mi tocayo, cuando dijo que era un hombre libre. Hay una canción que llevamos mucho dentro de la iglesia que dice hombres libres, creadores de la historia. Y decime si él no fue un creador de la historia. Hombres libres que exigen libertad. No es que vos seas solamente libre, deseas que los demás sean libres como vos. Y quiero ir a tu artículo que hoy escribiste, que a mí me conmovió, un buen tipo. Y para la gente que no sepa el contexto de la historia, cuando Luis, en el vuelo papal, que dicho sea de paso, 35 horas compartimos con este hombre. 35 horas, 14 de ida, 14 de vuelta a Europa, más las 7 horas entre Ecuador, Bolivia y Paraguay. Estuvimos cerca del cielo con él. Primeramente cuando objetaban que Luis esté entre los que viajaban, como dijiste, porque era ateo, te aseguro, si al Papa le presentaban un currículum, aquí está Pedro Crisco, el hombre de la iglesia, aquí está Luis Vareiro, el Papa te elegía a vos. Pero te estoy diciendo de verdad, no para hacerme el humilde, te estoy diciendo de verdad. Él te elegiría a vos, no para convertirte ni nada, porque él amaba la cultura del encuentro, amaba, y lo que decías, el hecho de que como ateo estés cerca de lo humano. A la iglesia nada humano le es ajeno. Por ello, claro que va a haber una sintonía. ¿Y quiénes son los que más le están llorando? Bueno, además de lo que le lloramos dentro de la iglesia, le lloran los ateos, le lloran los humildes. Y quiero ir tengo muchos alumnos que también son agnósticos y les vi con lágrimas. Y yo les prometí que les iba a recordar esta noche, así que les estoy recordando. A ellos les vi con lágrimas, chicos de 18, 19, 20 años que me dicen, profe, y son ateos. Sí. Profe, estoy triste que se haya muerto el Papa. A mí me dio la sensación de... En el periodismo tuve algunas oportunidades de conocer gente que para mí forma parte de la historia, ¿verdad? Obviamente una de ellas fue Francisco. Y el otro fue Pepe Mujica. Yo fui a entrevistarlo cuando era presidente. Qué grande. Y nos acababan de expulsar del Mercosur. Entonces me enviaron a intentar conversar con Mujica, ¿verdad? Entonces cuando llego me dicen, no, él no está en Palacio, está en la Casa Presidencial. Entonces, bueno, conseguimos la dirección y vamos a la Casa Presidencial. Y la Casa Presidencial es una choza, porque donde vive Mujica es una choza, es así como lo estoy describiendo, es un rancho. Y bueno, y estábamos ahí aguardando que llegara, entonces viene estaciona su tractor con un pullover sucio, porque él estaba cultivando sus rosas, viene con su perra de 3 patas. ¿Qué? Y yo digo, esto es un show.
y se sienta y empezamos a hablar y uno siente cuando te están vendiendo un buzón y cuando las alguien es cosas en auténtico. serio. Sí. Ese era él, Así sigue mismo. siendo él. Así mismo. Ese es Pepe Mujica, ¿verdad? Bueno, eso me pasó con el Papa. Qué maravilla. O sea, sí, así mismo. vos sentís que Y es real, o sea, ¿puedo decir algo es puntual? ese señor porteño Puntualmente de lo la que estás iglesia. diciendo, puntualmente cuando el Papa Sí. aparece en pantalón, me hizo acordar de papá, mira, cuando una persona de edad está enferma, él apareció en Santa María la Mayor, donde fue una de sus últimas apariciones Sí. públicas, antes de que ya vaya su cuerpo yacente. Él apareció en un pantalón, en una remera y en el poncho o en la manta que le cubría. Y que algunos dijeron a través de las redes que por qué, no sé, que la investidura. Sin embargo, él mostró lo que era un hombre sencillo, como un abuelo. Nunca perdió esa sencillez. Y eso a mí me conmueve profundamente, porque la segunda aparición después de esa, como decía, que sí, como apareció Mujica, no sé si se puede mostrar en televisión, si tienen esa imagen ahora que el Papa aparece con su pantalón, con su remera, silla de ruedas, el manto que le cubre, parecía un poncho, y su próxima aparición ya sería, ahí le llevó flores a la Virgen por última vez, y después dejó establecido también que los niños le llevasen flores a la Virgen, ya que su cuerpo yacente, ya no podía hacerlo. Pero que quiero llegar redondeando esto, ¿por qué llegó tanto? Y quiero ir a la homilía de Giovanni Battista Re, que habló de su posición con los marginados, habló del puente, antes que muros, hay una crítica fuerte a Trump, muros, y aún así estuvo Trump, y triste que no haya estado el presidente paraguayo, porque el amor es presencia, cualquier excusa que se pueda dar no tiene justificación, cualquier excusa. Y cuidado con que la gente sencilla, cuando la gente sencilla siente un dolor, esa es una forma, ¿no? Cuidado con el dolor hacia la gente humilde, que se presenta un reclamo así. Quiero decir lo que dijo Rey, él tocó los corazones. El Papa tocó los corazones. Vos estás hablando que te tocó el corazón. ¿Qué significa tocar los corazones? Que en un mundo insensible, esa es para mí la verdadera revolución. Hay varios libros de Francisco que así se titulan, La Revolución de Francisco, de Elisabetta Piqué, nuestra compañera de vuelo papal territorio. Hay otra mujer, Eva Fernández, que es directora de COPE España, La Revolución de la Ternura. Dígame si por eso este peluche representa para los que aman todo esto de los peluches, ¿verdad? Imagínense que hagan un peluche del Papa, no es normal, ¿verdad? Es porque llegó tanto al fondo del alma. Fue un Papa que inclusive en la inauguración, en la homilía de inauguración de su pontificado, dijo, hay palabras que no aparecen en el léxico de periodistas como ternura, como amor, como compasión, y que ojalá aparecieran, ¿verdad? En ese sentido, yo le decía al colega, fue un revolucionario, no en el que haya comido aparentemente pancho en Viernes Santo, que después fue una fake news, ¿verdad? Además, De un humorista. Y yo le decía, ¿de qué estás hablando, Willis? Como decía un programa de los años 80, para los jóvenes que nos están escuchando. Pero te redondeo, Luis, todo lo que dijiste en ese artículo, y terminás diciendo hasta con una broma que él hizo, a todo lo que tan sabiamente se dijo, quiero agregar, fue un hombre con sentido del humor. Y tener sentido del humor en un mundo formal, lo tenía Winston Churchill, ¿verdad? Sí. Hay personas que tener sentido Hace del una humor... defensa él en algún momento en una entrevista de lo que es el sentido del humor, lo importante. Ahora, Jorge, te quería preguntar, para que no todo sea, digamos, lo blanco, las críticas que le hicieron al Papa Francisco. Una que yo comparto, me parece que tuvo una actitud como muy flexible con las dictaduras de izquierda en América Latina. Y me refiero concretamente a Venezuela y Cuba. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, depende de los lentes que usemos para analizar, porque como decía el padre, si analizamos que él se enfoca en la persona humana y no en el sistema que esté gobernando y en esos casos que mencionaste, oprimiendo a sus pueblos, yo creo que hizo bien. Vivimos tiempos difíciles porque en el caso particular de Cuba, por ejemplo, Cuba está con una crisis migratoria tremenda, ha perdido más de 2 millones de personas en 2 años. Entonces, el poner en este momento más presión al sistema cubano sin tener alternativas viables de gobierno, no sé hasta qué punto es prudente. También podemos verlo del otro lado, es decir, correcto, él se basa en sus fieles, digamos, pero al mismo tiempo de alguna manera legitima a 2 tiranías y se puede ver de esa manera también. Vos creo que conoces bien mi posición porque yo viví en Cuba y yo tengo una posición total al régimen cubano, pero también me tocó ver a Juan Pablo II en Cuba, en otro
contexto totalmente. Y el Papa Juan Pablo II, que se caracterizaba porque donde él ponía los pies, esa dictadura terminaba cayendo, menos en Cuba. Te puedo decir que para ese momento lo que hizo el Papa a mí me dejó impactado. El Papa Juan Pablo empezó a hablar de la libertad en la Plaza de la Revolución con 1 millón de personas. En Cuba. En Cuba. Yo estaba Década, ahí. finales de los 80. Año 98. Ah, perdón, 98. Año 98. Sí. Y la gente que estaba ahí empezó a decir, libres, libres, el Papa nos quiere a todos libres. Eso está en YouTube si quieren mirar. Mira, yo lo primero que pensé, esto se cae. Claro, Fidel se habrá hecho las patas. en ese momento. La cara de Fidel Castro, porque le muestran el rostro, Ajá. era una cara de estupefacción. Un hombre que jamás había tenido oposición se encuentra con una situación así. El Papa fue, en mi opinión, suficientemente sabio para no convertirse en un verdugo del sistema, porque como jefe de Estado tampoco le correspondía, y él reencamina esa homilía hacia otros puntos, digamos. Entonces tenemos las dos situaciones, es decir, tuvimos un Papa que fue frontal contra las dictaduras, tenemos el caso de Francisco, que él se enfocó de otra manera. Mira, habiendo vivido en Cuba, yo te puedo decir lo siguiente: la situación es tan acuciante allá que el ponerle más presión al sistema no necesariamente va a ser lo mejor, Luis. Queriendo yo con todo mi corazón que ese pueblo sea libre pronto, pero es una olla a presión eso. Entonces, atacarles sin ninguna viabilidad alternada, no sé si es la mejor decisión. Por eso yo tiendo a darle el beneficio de la duda a Francisco en ese sentido. O sea, vos entendés el manejo diplomático que hizo el Sí. Papa de esos casos. Sí, por más de que a mí me desagrade el hecho de que esas dos tiranías sigan donde están y con toda impunidad, pero creo que tampoco le corresponde llevar la situación a un punto donde él sea el gran elector de un país. No creo que, justamente porque además de ser el sumo pontífice de la religión más importante del mundo, es un jefe de Estado, no creo que sea la labor del Papa caer en ese tipo de actitudes. Eso es lo que te puedo decir. Lo puedes ver de los dos lados, pero mi opinión es que fue suficientemente prudente como para darle el beneficio de la duda. Tengo que hacer la pausa, ¿sí? Enseguida vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Primero, cerrando lo que deja Francisco y el escenario que queda, ¿verdad? ¿Quién lo va a suceder y qué responsabilidades va a tener? Vamos a hablar también un poco de algunas de las críticas que le hacen. Yo leí algunas cosas, sobre todo, creo que los sectores más conservadores le critican mucho a Francisco que él haya asumido una posición con respecto al tema medioambiental, porque es un tema delicado, porque es un tema que sobre todo a los sectores económicos no les resulta fácil de digerir, porque supone que hay que probablemente aplicar determinados controles y restringir la capacidad de ganar dinero, ¿verdad? Pero bueno, el padre de Pedro Velasco está trabajando con la gente del Bañado ¿hace cuánto tiempo? 39 años. 39 años. Increíble, impresionante. Cuando estuvo Francisco estuvo allí, ¿no? Sí, estuvo en el Bañado Norte. En el Bañado Norte. Pero participamos, la que habló laica en esa ocasión fue una del Bañado Tacumbú. Supongo que para esa gente con la que estás trabajando, padre, la fuerza de un discurso como el de Francisco tiene otro sabor. Sí, el discurso, la persona, las propuestas. Es decir, yo creo que el Papa, Francisco, uno de sus logros, yo creo que es poner la pobreza como una materia fundamental políticamente, socialmente y religiosamente. Un pueblo pobre en el siglo XXV significa desigualdad, significa desprecio a la persona humana, significa desentendimiento de la mayoría del ser humano. Entonces, no solamente es un problema, yo diría fundamental, lo que decía el banquero de los pobres, Yunus, decía: yo no considero desarrollo aquel progreso económico de un país que no logra que el 20% de la población más pobre pueda subir a una situación mejor. Entonces, el Papa, yo creo que uno de sus
aportes más grandes que ha hecho es y ayudarnos a la Iglesia, que no es que la Iglesia también toda haya estado en esa línea. Creo que la Iglesia tenemos que hacer un mea culpa de que muchas veces también no nos ha preocupado mucho ese sector y lo hemos tenido muy abandonado. Entonces el Papa puso en el centro de la realidad humana, política, social, económica y eclesial, religiosa, de cualquier religión, el ser humano, que comienza por la defensa de la persona que está degradada, excluida y que no tiene futuro, ¿no? Entonces yo creo que, pues, lógicamente para el pobre, Francisco es un padre, un compañero, un guía, pero a veces también el pobre vive alienado. No tenemos que olvidar eso. Este sistema aliena a la gente. Mucha gente pobre que vive al día, que vive sin poder pensar, que vive sin cultura, a veces está enredado y apoya lo peor y a sus verdugos. Sí, claro. Entonces, pero para el pobre que comienza a ser crítico, a tener esperanza, a pensar en un futuro mejor, personas como el Papa Francisco son un espaldarazo grande, ¿no? Entonces yo creo que para el pobre significa eso y creo que el Papa Francisco en la Iglesia puso eso y no es un problema político, porque cuando el Papa hace eso, el Papa es comunista. Hoy día sabemos que el comunismo lo soluciona todo. Con ese nombre podemos liquidar a cualquiera, ¿no? Claro. Todo aquel que tenga un discurso que nos molesta. Exactamente. Es de izquierda o comunista. Ya está. En cambio, el Papa yo creo que trascendió eso, no se preocupó, eso no le hizo perder el sueño y dijo, no, esta es una realidad que para el ser humano, por el mero hecho de ser humano, ya tendría que ser fundamental. Y si es cristiano, y si es discípulo de Jesús, es que eso tiene que ser fundamentalísimo. Y la Iglesia tenemos también que hacer un camino más profundo en esa línea. Jorge, de alguna manera el Papa Francisco también tuvo un discurso disruptor con el status quo internacional. O sea, criticó al Fondo Monetario, al Banco Mundial, asumió una posición con respecto al tema medio ambiente. ¿Qué decís de eso, de esa faceta de Francisco? Conectando con lo que decía el padre Velasco, yo creo que el Papa Francisco tenía en su mente una visión holística del mundo. Él no veía partes del mundo como separadas, sino veía el todo. Entonces, cuando él critica al Fondo Monetario y al Banco Mundial, él no está llamando, por eso a mí me causa gracia cuando lo acusan de comunista, él no está llamando a que se subvierta el sistema capitalista, él habla de una reforma humana del sistema. Y él habla de la situación que hay con el FMI, con el Banco Mundial, como un sistema que precisa de un cambio radical en su arquitectura financiera. Él no dice que dejen de existir. Él lo que dice es que para los países menos desarrollados, cuando toman créditos de esas instituciones, las condiciones que le ponen para dar el crédito, más el hecho de que normalmente el crédito hay que devolverlo, capital e intereses, a precios más o menos de mercado, hace que esos países en la práctica no salgan nunca del subdesarrollo. Ese es el planteamiento que él hizo. En el caso particular de la situación con el medio ambiente, a mí me encantó cómo él lo planteó. Él no dijo que era un problema de supervivencia o un problema científico. Él habló de un problema moral respecto al medio ambiente. Y ese enfoque en la axiología, en la moralidad, a mí me parece que enfoca lo que nosotros tendríamos que analizar, interpretar y buscar cómo resolver el problema que hay con el medio ambiente a nivel mundial. Muy interesante la manera que él lo planteó, y lo otro que él tuvo, me pareció muy efectivo a lo largo del tiempo, él no cambia el discurso. En psicología política eso se llama hammering, es martilleo. Él da las mismas ideas bien claras todo el tiempo, entonces genera un cúmulo de conocimientos que la gente que le escucha recibe y puede en esos términos analizar también. Eso me pareció de él muy, muy inteligente.
Más allá de eso, yo creo que el Papa tenía una visión muy crítica de la situación que se da, así como hablaba el padre que hay desigualdad dentro de los países, hay una desigualdad entre los países que es terrible, terrible por múltiples razones, desde dictaduras que no dejan ninguna innovación por dentro, hasta países que son teóricamente democráticos pero no tienen las instituciones ni la capacidad para salir adelante. Es ahí donde entra su discurso, donde dice, no sirve darle el crédito de una entidad multilateral a un país así. Pensemos, por ejemplo, en Bangladesh, en Sri Lanka, en la propia India hace unos años. Ya la India mejoró mucho, pero hace unos 10, 15 años. Sencillamente lo que ocurría es que las condiciones del crédito hacían que el estancamiento fuera permanente. Ese es su discurso. Yo creo que ese es su éxito. Su éxito es ese, es la coherencia, la permanencia del discurso y la claridad. ¿Vos crees, Pedro, que puede haber un cambio en la corriente que construyó Francisco dentro de la iglesia si hoy eligen, bueno, se viene en las próximas semanas, ¿verdad?, la reunión de los príncipes de la iglesia y elegirán a un sucesor? Si el perfil es absolutamente distinto de Francisco, ¿vos crees que puede haber un cambio o ya no hay regresión, digamos? Ya no hay regresión. Y te diría porque, y hablando de príncipes de la iglesia, cuando el Papa Francisco les habló a los cardenales, les dijo, ustedes se les dice príncipes de la iglesia, pero acuérdense que son príncipes de un rey que fue crucificado. Es decir, el Papa no estaba de acuerdo con una iglesia cortesana que se las crea, es decir, dentro de esa sencillez que él vivía. Quiero hacer un poco de memoria porque ya que ayer fue el Día del Periodista, ¿verdad? El Papa nos habló a los periodistas de que los 5 dedos de la mano, amar la verdad, comunicar la belleza, denunciar lo malo, hacer memoria y saber escuchar. Muchas veces hablamos pero no sabemos escuchar. Y los 4 pecados del periodismo, y para aquellos que no tengan el concepto de pecado, aquello que vaya contra su conciencia sería la desinformación, la calumnia, la difamación, que es, aunque digas algo sobre alguien, aunque sea verdadero, le sacas la fama si esa persona ya cambió. Y por último, hablaba de la coprofilia, que es el amor a la basura, a la mierda, a la caca, decía el Papa, sin ningún pelo en la lengua, ¿verdad? Bueno, y haciendo todo ese resumen como periodista, cómo mirar un momento como este, ¿verdad? Y tengo mi resumencito, te muestro rápido. Cuando muere Pío XII, tengo acá todas las estampitas de la colección, nadie pensaba que iba a aparecer este señor Juan XXIII, que era viejito, ya tenía 77 años y que iba a cambiar el mundo. Él estuvo como papa de 1963, de 1958 al 63, y ahí llama al Concilio Vaticano II y queda en las manos de Pablo VI, y de este señor sí se decía que él podía hacer, porque ella iba continuando todo lo que era el Concilio Vaticano II, que cayó a sus espaldas cuando muere Juan XXIII. Y hablando de Juan XXIII, cuando el secretario de Juan XXIII, que todavía vivía, le ve a Francisco, le dice, ha tornato el Papa Giovanni, ha vuelto el Papa Juan. Y el Papa Francisco le dice, sí, yo siempre le pido a Dios poder guiar a la iglesia como la guió él y dejarme transformar por el Espíritu Santo, como se dejó transformar. Él ya era consciente, Francisco, esa misión que tenía casi parecida a la de Juan XXIII. Muere Pablo VI, aparece el famoso Papa de la Sonrisa, 33 días, Juan Pablo I, nadie le tenía las apuestas, que ahora se habla de apuestas, ¿verdad? Sí. O de la posibilidad de que sea, y aparece el gran Juan Pablo II, aquí tengo con el pedacito de su reliquia. Aparece Juan Pablo II, y cuando muere Juan Pablo, sí se hablaba más o menos de Ratzinger. Te escuché decir con Fito, ¿verdad? Que él había dicho, que yo dije la frase de que no todos los que entran papas salen cardenales. Claro, como vos bien dijiste, no siempre. Es decir, Ratzinger, y te escuché decir también que Parolin es como el Ratzinger de Juan Pablo II. No, de Francisco. Perdón, de Francisco, sí. Pero quién sabe, ¿verdad? Sí, no, es imposible. Y de que hay corrientes, decía Mario Ramos Reyes, un destacado analista también, que ahora está en Estados Unidos, que la iglesia es de Cristo, ¿verdad? Es cierto que es santa y pecadora y por eso aparecen estas cuestiones de las corrientes. Pero lo que nunca hubo es las determinaciones que tomó Francisco de sancionar a cardenales hasta con una carta, como queriendo llamar a la santidad a los cardenales, cuando al cardenal que le prohibió ir al cónclave. Eso nunca ocurrió, pero es por el deseo de santidad que tiene Francisco de que eso sea lo que prevalezca. Y por supuesto que está el cardenal Sara, que tanto le había cuestionado a Francisco. Y cuando él habla de las posiciones dentro de la iglesia, dice, no es entre conservadores y progresistas, sino entre la ortodoxia y ¿qué sería lo contrario a la ortodoxia?
llaman la ligereza lo que es la misericordia, la cual llamaba Francisco. Pero el punto es no entender cuál es el deseo en este momento, sobre todo los cristianos están pidiendo. Que el Espíritu Santo actúe, decía Francisco. Miren que el Espíritu Santo es muy travieso a su estilo coloquial, ¿verdad? Que de todo puede ocurrir, pero no existe el Parolín en cierto modo. Bueno, se habla también hasta de nuestro cardenal Cristóbal, colega nuestro, comunicador, pero entre todos los que son mencionados, quiero que hagamos un paralelismo. 12 años atrás, ¿cómo estábamos cuando renunció Benedicto? Nadie presentía que podía pasar esto que pasó luego. Que aparecía un Francisco, hasta con el mismo nombre, ¿verdad? Hablábamos de Benedicto XVII, Juan Pablo III. ¿Qué papa va a aparecer ahora? Pero que sea alguien correspondiente al drama que el mundo vive hoy. Y ahí se habla, y quiero recalcarte lo que me preguntás, cuando el papa hablaba recordando a su jefa, Esther Balestrino, que le decía, ya terminé el trabajo que me pediste, jefa. ¿Y cómo lo hiciste tan rápido? Salté los procesos porque ya está, este es el resultado. No, Francisco, Jorge, los procesos deben respetarse. Y creo que este es un proceso que debe ser respetado, el que se inició con Francisco, que es irreversible. ¿Quién se va a atrever a ir en contra? Aunque hay voces que la están tirando, claro, tirándose en contra, pero es como si no supiéramos leer la historia, leer los signos de los tiempos. Te hablo de la fe, y si hablamos profesionalmente en el tema de comunicación o de la política, y Dios mío, ¿quién querría ir en contra de lo que el mundo está en este momento agradeciendo? Que hayamos tenido un papa con Francisco. Claro, pero hay corrientes conservadoras, claro, no, Pedro. Hay. Ahora, Estela Ruiz Díaz me hizo un resumen de algunas de las cosas que hizo Francisco, algunas de las reformas que inició Francisco, que fueron demasiado importantes. El nombramiento de mujeres en altos cargos del Vaticano. Sí. Si bien todavía estamos lejos de hablar de una monja en un dicasterio, claro, de ministerio, sí. De sacerdotisa, pero digamos, creo que fue un paso demasiado importante. La transparencia financiera en el Vaticano. Totalmente. Sancionó a cardenales por ese motivo principalmente. La lucha contra los abusos sexuales en la iglesia, un tema que era casi un tema tabú y que creo que Francisco hizo el esfuerzo. La reforma de la relación con el Opus Dei, que era una de las organizaciones con mayor influencia en el Vaticano. Perdón, por el tema de abusos sexuales, sí, llega a cerrar una congregación peruana, pero cerrar una congregación que tenía muchos seguidores inclusive, pero por ese motivo. La inclusión de parejas en situaciones irregulares, si bien no hay un reconocimiento, pero sí se permitió la bendición a parejas que estaban en una situación irregular. Ahora, de todo esto, Jorge, ¿vos crees que digamos, puede haber una regresión? Porque Francisco tampoco tuvo todo el apoyo dentro de la iglesia, creo que para todos los cambios que quería hacer. Bueno, hay que recordar en primer lugar que Francisco tuvo una visión estratégica muy interesante. De los cardenales que van a entrar al cónclave, que son 133, eran 135, pero 2 por razones de salud no van a poder asistir. 108 los nombró Francisco. Es decir, nosotros no sabemos si eso necesariamente implica que tienen el mismo pensamiento, todos ellos, pero lo que podemos colegir es que probablemente logren en última instancia que se consiga un candidato de consenso entre conservadores y los que son más reformistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que él dejó sentadas las bases para la continuidad, pero de los temas que mencionaste, yo creo que en el caso del abuso sexual, ese habrá sido probablemente el tema más frustrante para él, porque no consiguió, obviamente esto lo superaba totalmente en tiempo y en escala, pero no consiguió probablemente lo que él quería en términos de descubrir hasta qué alcance tuvo esto y llevar a los autores eventualmente a la justicia. Yo creo que probablemente esa es se fue con esa frustración como la más importante. Si esto va a cambiar o no con el que viene, yo creo que a la iglesia le ha hecho mucho daño ese escándalo y no creo que eso se pueda tapar fácilmente hoy en día. Creo que el que venga, independientemente de la corriente a la que pertenezca, probablemente va a tener que seguir una profundización de lo que Francisco intentó. En otros temas, por ejemplo, como el que mencionaste de las parejas que están en una situación irregular, y eso es un poco más complicado porque hay muchos cardenales que tienen generalmente el pensamiento de Francisco en relación a la pobreza, pero que son bastante más conservadores en temas como la homosexualidad o la presencia de hombres divorciados en la comunión, etc.
Eso es un poquito, según yo interpreto, un poquito más en la nebulosa. Pero yo sí creo que dejó su impronta Luis, y venga quien venga va a tener que trabajar sobre esa realidad. Padre, se habla mucho de la pérdida de el número de fieles de la Iglesia Católica a lo largo de los años. Con Francisco igual se siguió perdiendo, pero parece que eso se desaceleró. De alguna manera la Iglesia estuvo, sobre todo la jerarquía de la Iglesia, se separó un poco del rebaño, de sus fieles. Y yo pienso que si la Iglesia no se renueva más, va a continuar decreciendo. Cosa que al Espíritu Santo a lo mejor le va a parecer muy bien, porque una iglesia que no responda a Jesús, mejor que seamos poquitos y vamos a estorbar menos, ¿verdad? Es decir, yo creo que la iglesia, eso que marcaste, lo que el Papa ha supuesto, un aceleramiento, ¿verdad? El puesto de la mujer, aligerar también esa estructura tan pesada, jerárquica. Y uno dice democratizar y tiene miedo porque dice la iglesia no es democrática. Claro, pero muchas veces se ha comportado como jerárquica, como monárquica, ¿verdad? Claro. Ni es monárquica ni es democrática, pero la iglesia tiene que ser más pueblo de Dios, pueblo de hermanos, pueblo de compañeros, ¿verdad? Eso, el Papa, hay un sínodo que no terminó, que va a terminar en el 28, y que es una llamada a la iglesia a que prime más que el aspecto jerárquico, el aspecto comunitario y de pueblo de Dios, ¿no? Es difícil, es un camino difícil, arrastramos 500 o 600 años muy lentos, ¿no? El tratamiento del tema de la moral sexual, que ha sido un tema tabú, es decir, en la iglesia todo lo sexual es mortal e inconfesable, pero uno puede ser un dictador, puede ser un empresario que roba tremendamente a sus obreros, puede ser una persona totalmente apegada al poder y al dinero sin respetar a la gente, y eso la gente entra muchas veces a la iglesia tranquila, no hay ningún problema. Esos son pecados minúsculos. Y es al revés, es al revés. Entonces la moral también, hay que insistir más en la moral social, que es fundamental, ¿no? Entonces, el puesto de la mujer en la iglesia, yo creo que sí, por eso que este Papa, y eso ya estaba en el Concilio Vaticano II, y el Papa lo ha insistido, y leí hace poquito que murió el Papa y en el Vaticano hay más de 1000 mujeres trabajando ahora. Eso es un paso grandioso, pero todavía nos falta mucho. Es decir, no podemos conformarnos con estos pasos que a este Papa tanto le han costado y que lo ha hecho con tanta sabiduría. Realmente lo ha hecho con una sabiduría inmensa, con un respeto inmenso a las personas, no ha desautorizado, ha respetado los plazos, ¿verdad? Pero creo que para la Iglesia se abre un desafío muy grande. Si continuamos estos pasos que Francisco ha abierto y los profundizamos, creo que va a ser va a abrir a la Iglesia una perspectiva nueva, ¿no? Y si no, vamos a quedar perdiendo y además creo que no lo vamos a merecer. Yo por eso humanamente soy moderadamente optimista, porque creo que en la Iglesia también hay corrientes muy fuertes conservadoras, pero por encima de mi visión humana y viviéndola profundamente, yo creo en Dios y creo que Dios es el que sostiene la Iglesia. Y 2000 años la Iglesia ha aguantado con santos y con aportes de la Iglesia maravillosos y con equivocaciones terribles. Entonces, yo que creo en Dios y que creo en el Espíritu de Jesús, creo que, aunque sea difícil, si avanzamos más, va a ser una maravilla. Y si no avanzamos más ahora, avanzaremos en otro momento. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Padre. gracias. Me quedé sin tiempo, lamentablemente, pero creo que es un tema realmente
fascinante. Muchas gracias. Bueno, ya estamos con el amigo Iván y hace una selección, Iván, vamos a ver qué pasa, de quiénes aparecen hoy en las diferentes listas de los que podrían suceder a Francisco. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, Luis, buenas noches. Efectivamente, hicimos una revisión de quienes están siendo mencionados por los medios internacionales y tenemos aquí la lista de los 13 papables, los que más suenan. Nosotros no hacemos apuestas, pero nos basamos en lo que dicen los medios internacionales. Arranca nuestra lista con el cardenal Pietro Parolin. Él es italiano, tiene 70 años, es el secretario de Estado, era el segundo, por así decir, del Papa Francisco, por lo que él podría seguir lo que fue el camino arrancado por Francisco. Creo que tiene altas probabilidades Parolin. Sí, altas habilidades para la negociación. Sí. Y reúne los requisitos, tiene 70 años, porque normalmente tampoco quieren que sea muy joven, pero veremos. Porque no se busca un papado muy largo. Pasamos al siguiente, el cardenal Matteo Zuppi. Él es conocido porque en Bolonia se movilizaba en bicicleta, por ejemplo, muy cercano a los humildes y con muchas habilidades diplomáticas. También apoyó a la comunidad LGBT. Es otra de las menciones que podemos hacer respecto a Matteo Zuppi. Continuamos con el cardenal Luis Antonio Tagle. Él es líder de la Oficina Vaticana para la Evangelizaciones de Filipinas. Tiene 67 años, un poco más joven, pero también suena como papable. Le dicen el Francisco asiático. Efectivamente, porque tenía muchas habilidades y era una voz moral muy importante para su país. Sigue nuestra lista con el cardenal Pablo Virgilio Siongot David, es de Filipinas también, tiene 66 años, enfrentó incluso amenazas de muerte y comparte la visión de Francisco de una iglesia más humana, de una iglesia más cercana. Tenemos al siguiente al cardenal Gerald Cyprien Lacroix, él es de Canadá. Su principal característica es que lideró una comunidad con altísimos índices de secularización, lo que sería bueno para la iglesia, que como bien decían en el debate previo, pierde algunos de votos y él podría buscar atraer a más de ellos. Tenemos a otro cardenal del Congo, él es Fridolin Amongo Bensungu. Él tiene 65 años, es conservador, una voz moral muy respetada en su país. Tenemos aquí al siguiente de Estados Unidos, al cardenal Joseph Tobin, aunque los cardenales por lo general no quieren elegir a alguien de Estados Unidos por la importancia global, política que tiene este país. Sería demasiado que el Papa sea estadounidense, pero también aparece en nuestras listas. Continuamos porque nos quedan unos 6 más en esta lista. Tenemos al cardenal Peter Erdo. Él es de Hungría, abogado eclesiástico, es muy conservador, no es un muy buen comunicador, pero sí podría poner leyes bastante claras, es al menos su característica, bastante claro y eficaz. El cardenal Jean-Claude Hollerich, él es de Luxemburgo, defensor de las reformas eclesiásticas, también es jesuita. Se dice que no pondrían a un jesuita para que no sea la continuidad de Francisco, pero aparece también en la lista. Y aquí está, a él lo conocemos, el cardenal Cristóbal López Romero. Él dirige actualmente una comunidad pequeña como obispo de Marruecos. También habilidades diplomáticas, su larga experiencia en Latinoamérica, en Paraguay por muchos años, le puede valer también el voto de los cardenales. Español, que adoptó la nacionalidad paraguaya. El cardenal Michael Cerny, él es de Canadá, líder de la Oficina de Justicia Social del Vaticano, quien también aparece en nuestra lista. Tenemos a otro cardenal, el cardenal Tarcisio Isaos Kikuchi. Él es obispo de Japón y en un esfuerzo por acercar a la iglesia a las comunidades asiáticas también aparece como candidato. Y cerramos esta lista con el cardenal Robert Prevost. Él tiene 69 años, es obispo, trabajó en la oficina vaticanista para el nombramiento de los obispos, así que tiene una alta influencia, porque ustedes saben que para la elección de un obispo hay un gran trabajo que se realiza desde la iglesia y él es quien dirigía dicha oficina.
Bueno. Estos son nuestros papables. Estos son los papables. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto arranca, el cónclave arranca el 5 no es oficial, pero sería el 5 de mayo porque las leyes del Vaticano dicen que tendría que ser entre 15 y 20 días después de la sede vacante, lo que se cumple el día 5 de mayo. El domingo termina el Novendiali, los 9 días de oración por el descanso del Papa Francisco, y esto podría arrancar el lunes 5. Y ante los antecedentes, los últimos cónclaves entre 2 y 3 días ya tuvimos algún papa electo. Bueno, así que probablemente podemos tener después información de primera al respecto. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, Gracias, sí. Iván. A usted, señor. Bueno, con esto nosotros cerramos. Les agradecemos mucho la sintonía. Que tengan un feliz resto de jornada. Chao.